Hola, para quien no me conoce, yo soy el Profeta Lamates, y para quien ya lo haga, hola de nuevo, yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia, y es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. El día de hoy vamos a hacer un pequeño video opinando acerca de un tema que algunos de ustedes a través de mis redes sociales, que si no me siguen pues es una muy buena oportunidad para hacerlo, pues me han hecho llegar. De esta activista feminista y host del podcast Más Allá del Rosa, Jessica Fernández. Creo que aquí muchos la deben de conocer porque es un podcast bastante popular. Si les soy sincero, yo acabo de conocerlo hace poco, pero es porque estoy muy desconectado justamente de pues, las tendencias que hay, de los nuevos creadores de contenido y todo eso. Pero pues es una persona que tiene relevancia en internet y que recientemente se suscitó una polémica ya que fue a Ruanda, África, a hablar con las mujeres viudas del genocidio de sus esposos que se dio en 1994. Entonces las redes empezaron a saltar y empezaron a hablar acerca de este tema por toda la cuestión que rodeaba a esta acción, ¿no? Y que lo podían vincular justamente a este fenómeno del Salvador Blanco y que también está vinculado a una cuestión que denominan como turismo de opresión, ¿no? En donde, pues bueno, se busca lucrar con causas donde su acción se puede interpretar como ser el foco y no solo dar voz. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay personas que justamente con esta idea de ayudar o de querer apoyar a algunas minorías o a algunos sectores sociales, pues lo hacen desde una perspectiva de privilegio, podemos llamarlo así, sin volcarnos justamente a este concepto que de repente ya es aversivo para unos y que puede interpretarse como algo negativo, ¿no? Sino entendiendo que hay ciertas características, ciertas cualidades con las que puede contar un sujeto o un individuo y que le ayudan a tener ciertas facilidades en su entorno social o en su desarrollo social. Cada uno de nosotros puede llegar a tener ciertos privilegios en determinadas áreas y también medido en función de la situación social en la que te puedes llegar a encontrar. Entonces, esta onda del Salvador Blanco tiene que ver con el involucramiento de personas blancas en causas y situaciones en otras partes del mundo en las que no se comprenden las directrices o los matices que envuelven justamente a una situación determinada y que en muchos de los casos se acercan con esta idea de querer ayudar a estos sectores, pero inclusive, una vez más lo repito, desde un desconocimiento, ¿no? Desde la cuestión de la ignorancia y una vez más no entendiendo el concepto de ignorancia como algo peyorativo, algo negativo, simplemente de un área que no conoces y que aquí entra el problema justamente de que las formas en que pretendes ayudar es desde tus recursos, desde tus conocimientos, desde lo que tú sabes y no quiere decir que vamos a desprestigiar esos saberes, esos conocimientos, sino que esos mismos conocimientos muchas veces no se ajustan a la realidad en la que quieres trabajar porque se hablan de situaciones distintas, ¿no? Porque los recursos con los que tú cuentas no necesariamente los tienen aquellas personas. Los problemas que tú has tenido no necesariamente van a tener la misma connotación en esta otra situación. Es por eso, y si hablamos directamente de la psicología, que nosotros no damos consejos, nosotros no les decimos a las personas qué hacer, sino que nuestro papel es de guía, justamente porque nosotros entendemos ciertas metodologías, pero trabajamos con los recursos, con los saberes, con los conocimientos de esas personas para poder trazar una estrategia y un mecanismo de solución a los conflictos que la persona que está trabajando con nosotros pueda llegar a hacer y que en dado momento cuando nosotros no estemos, pues estas personas realmente lo vayan a hacer, que no necesiten de un tercero para solucionar esos conflictos. Aquí en este aspecto yo no vengo a hablar acerca de los feminismos porque
Si lo puedo llegar a entender es desde una cuestión teórica, ¿vale? He leído acerca de ello, me he documentado, he platicado con colegas, con amigas, con personas dentro de estos colectivos. Pero más allá de eso, el cómo se puede llegar a vivir, yo no pudiese hablar acerca de eso desde la experiencia práctica. Entonces, mi intención con esta plática o con esta opinión no es hablar acerca si el feminismo del que está hablando esta persona corresponde o está bien o está mal encauzado hacia los otros, ¿no? La intención es justamente hablar de aspectos que me parecen relevantes y que podemos vincular directamente con la cuestión de la psicología comunitaria y en concreto con esta parte de investigación-acción, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a una comunidad, cuando nosotros nos relacionamos justamente en estos aspectos, lo que tenemos que hacer es entender que nuestro papel no es el de los conocedores absolutos de los problemas y que nosotros vamos a ir directamente a decirles, oye, es que esto es un problema para ustedes y entonces de esta forma lo tienen que solucionar, sino que la misma población, esto es en términos muy prácticos, muy generales, la misma población te va a decir cuál es el conflicto, cuál es el problema, cuáles son los recursos que tienen y cómo se puede llegar a solucionar. Tu trabajo es identificar justamente esos problemas y para eso vas a tener que utilizar diversas herramientas para poder conocer esto. Y justamente pues se hace toda una evaluación diagnóstica, no solamente es esta cuestión de yo acercarme a una comunidad y decir, ok, pues para mí estas personas están mal, entonces tengo que acudir, ¿no? Y les tengo que dar la voz, porque puede ser una causa muy noble, pero quizá no es la solución que se requiera o no es la medida de acción pertinente. O tal vez sí, pero para eso se necesita hacer un análisis, porque si no esta cuestión se llega a politizar en el sentido de la acción de ayudar la utilizo en la cuestión de lucrar con ello, ¿no? Y a lo mejor no es como que directamente me van a estar dando dinero, sino que esto yo lo puedo utilizar como una imagen política en el sentido de la pongo en mis redes sociales, empiezo a decirle a todo mundo de que oigan, estoy haciendo este tipo de situaciones, me gano la empatía de la gente y entonces eso puede generar que más gente vea mi contenido. Entonces aquí tendríamos que analizar justamente la acción y la intención con la que se está haciendo este tipo de situaciones. Y aquí no estoy asegurando que este sea el motivo de Jessica Fernández al acudir aquí. Igual, puede que sí, puede que no, aquí entra perfectamente nuestra palabra depende, porque tendríamos que analizar justamente todo este desmadre y realmente lo que está sucediendo aquí es que como en toda polémica, en toda situación, empieza a salir un chingo de información. Lo que sí es que se necesita como un análisis más meticuloso para poder decir, ok, es que fui con la intención de trabajar justamente, porque entonces ayudar también me posiciona a mí como la persona, la salvadora, la que tiene la respuesta y entonces yo desde mi campo de superioridad puedo sacarte de ahí. Entonces también hay otros elementos en donde no se puede llegar a denotar porque se habla acerca de discriminación, de racismo, de clasismo, etc. Aquí lo ideal, por ejemplo, hubiera sido en primera instancia acercarse a estos grupos activistas de feminismo de esa área, de las personas que han estado trabajando con estos temas y que son las expertas, y junto a ellas generar estrategias de intervención que pudieran ser más efectiva, más allá de solamente entrevistarlas, ¿no? En esta cuestión creo que hubiera habido menos pedo porque entonces estarías colaborando, trabajando en conjunto y no solamente esta cuestión de vengo yo a ayudarlas. Porque incluso aquí tendríamos que analizar justamente cuando hablamos de una especie de altruismo, es decir, lo estoy haciendo sin esperar nada a cambio por el bien de las otras personas, y cuando es una cuestión de egocentrismo, por decir un concepto, en donde pues la intención es yo beneficiarme de este tipo de acciones a través de las fotos que subo, a través de los videos que grabo, a través de los TikToks, etc. El problema entonces tendría que ver cómo esta gente blanca asume un papel dominante e impone sus ideas en el problema y su propia solución, sin tomar en cuenta la comunidad o la causa social. Aquí es el ejemplo
de la persona que se te acerca y te dice, güey, si quieres salir de pobre, pues cómprate 3 depas, renta 2 y vive en uno, ¿no? Así de fácil. Te da un consejo que muy probablemente a alguien sí le pueda servir, a alguien que tenga los recursos, pero que esta persona no comprenda el hecho de por qué el otro está diciendo que es un mal consejo, entra en la cuestión de estar encerrado en esta burbuja de privilegio de ¿cómo? ¿No tienes dinero para comprarte un depa? Pues no mames, entonces ¿qué estás haciendo? O esta idea de, pues entonces eres pobre porque quieres. Pues no, porque hay muchos elementos que empiezan a entrelazarse en esto, y justamente en lo que pasa en esta polémica pues es muy similar, es muy parecido en el sentido de que pues yo me estoy acercando desde mis aprendizajes, desde mi zona de confort, para decirte a ti justamente lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo y cómo puede yo empatizar en eso, ¿no? Y aquí volvemos a estos ejemplos de la gente de dinero que de repente quiere inventarse un discurso de yo vengo desde abajo y pues mi papá me mandó a Estados Unidos a estudiar y la verdad solo me pagaba mi depa y la escuela, pero no me daba para salir de fiesta, entonces yo me tuve que salir a trabajar de fotógrafo, y luego te das cuenta justamente que realmente las situaciones que está mencionando no tienen ninguna relación con las vivencias diarias de la gente que realmente vive en situaciones de pobreza, de precariedad. Entonces aquí pues se va perpetuando una idea de que las personas blancas son quienes tienen el conocimiento sobre lo que es bueno para todos y por ende debe tomar el rol de guía y de protector. Son pues varios elementos aquí que se contemplan, ¿no? De igual forma también se puede identificar casos donde estas intervenciones blancas llegan a traer un beneficio real, porque también hay que decir, no todas las intervenciones pues son así muy escuadras, sino que también hay situaciones en donde han sido muy efectivas, donde han sido buenas, donde han sido chidas, pero pues sí se requiere una vez más una evaluación, un diagnóstico que sea exhaustivo para poder determinar cuál es la línea de acción y cómo debemos intervenir. Y ojo, esto no lo digo solamente como psicólogos, ¿no? Cualquier profesional tendría que llevar a cabo todo este tipo de recomendaciones, ya sean antropólogos, historiadores, filósofos, sociólogos, etcétera, porque pues es la forma en que trabajamos, ¿no? Cuando trabajamos ya sea con seres humanos o con fenómenos sociales. Aquí, para concluir, no significa esto que no puedas involucrarte o que no debas involucrarte, pero aquí la aproximación debe ser desde la comprensión y de la empatía, y sobre todo desde la comunicación constante con quienes llevan años de activismo, con los expertos dentro de ese problema, y no entrar tú directamente como yo aquí soy el que mis chicharrones truenan. Pero bueno, en sí no es una crítica a esta persona en tanto a no lo hagas, oye, qué mala persona eres, porque a mí no me corresponde juzgarla, a mí no me corresponde decir si es buena o es mala. Yo lo único que digo es que, ok, este tipo de situaciones es más común de lo que se cree, y sobre todo, pues si vamos a intervenir o tú estás pensando en llevar a cabo una acción de caridad, pues analiza justamente si eso que estás por hacer, pues va a ser funcional o no. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, me encantaría saber cuál es tu perspectiva sobre este conflicto. ¿Sabes qué es lo que sucedió? ¿Sabes quién es Jessica Fernández? Aquí abajo. De igual forma, suscríbete a este canal activando la campanita de notificaciones. Síganme en todas mis redes sociales, por favor, me ayudarías un chingo. Y nada, yo les mando un beso y un abrazo de manera consensuada y los dejo continuar con su existencia. Bye.